Espérame que vengo pronto, espérame para estar solos, que quiero sentir paz. Hoy día, muy buenas tardes, hoy día vamos a hablar de dos temas, pero bien interesantes, y que tienen que ver con que el día viernes estuve en Radio Capital con Laura Molini, a la que felicito por su programa, y tomé conocimiento de varias cosas. La primera es que, ¿recuerdan ustedes ese caso de este hombre que ha matado a sus 3 niños? Entonces pude ver los antecedentes, porque cuando me pasan a veces los medios de comunicación para que yo opine, me es difícil, me dicen cómo es el perfil. A mí lo que me interesa es cómo fue el origen, por qué la gente mata, por qué la gente pega, para evitar que hagamos eso. Porque los padres que maltratan a sus hijos lo hacen sin darse cuenta. Algunos hasta creen de que así corrigen. Entonces estos asesinos han tenido padres que siempre desaparecen. Quienes aparecen en el escenario son los padres de las víctimas, que también, que no tienen nada, ellos no son responsables del homicidio, pero sí de haber elegido, y a eso tienen que ver con los padres que tuvieron. Pero al margen de eso, me contaron, pude ver en el material que tenían los periodistas, que este hombre fue abandonado por su mamá, y el padre es el que mató a los 3 niños, y este padre se vuelve a casar y tiene una madrastra, pero la madrastra lo trató bien. Su problema era con la primera, con la madre, con el primer amor de su vida. La madre lo dejó a los 3 años y él va a vivir con la madrastra. Y la madrastra fue buena persona, en líneas generales, pero pegaba a él y a los otros hijos que tenía. Esa es la información que tengo. O sea, no era que con él era cruel, no. La señora era dura, pero también los quería. Resulta de que muere la madrastra, y a él siendo joven, pero era prácticamente lo único bueno que había recibido, porque la mamá tiene que haber sido muy dura desde que se fue, o estaría asustado, sabe Dios qué. Entonces este muchacho le da depresión, es decir, regresa a la infancia donde probablemente pierde a la madre en esa etapa, y él siente que se hunde. Cuando hay una pérdida, uno siente que se muere, pero aparentemente es por lo que ahorita pierdo, pero como usted sabe, tú sabes que todo es de la infancia, él regresiona y se va a la primera pérdida. Cuando uno a veces es pequeño, a veces ni siquiera habla, pero hay un sentimiento de quiebre, como que se hace todo oscuro, como que lo que tenía, aunque sea una teta, se desaparece. Entonces, este muchacho hace depresión siendo joven, pero no va al doctor, pero se recupera. Y luego, curiosamente, los periodistas encuentran que vuelve a intentar, en otra depresión, intenta suicidarse y toma un líquido, un veneno para ratas, y lo salvan. Felizmente que lo salvan. Primero se deprime, se recupera, otra vez se deprime y no se dan cuenta y toma veneno para ratas. Es como que el sentimiento es a estar en este lugar, en esta vida, donde siento que me muero, quiero acabar con esto. Es intolerable este sentimiento de abandono, que tengo que morir. Es preferible morir a esto. A veces hay gente que dice que los suicidas son cobardes. Eso es muy fácil decirlo, porque no sabemos cómo se sentirán. Pero imagínate, tú habrás tenido pena, yo también, y que eso lo sientas a 1000 de potencia. Entonces, ¿cómo será para que prefieran morir, terminar ya con este dolor? Pero este muchacho parece que no ha tenido familiares detrás. El padre ya había perdido a la madrastra. Entonces,
A los 2 empieza a trabajar, porque este muchacho ha tenido espíritu de trabajo, empieza a trabajar y lo botan del trabajo, porque probablemente no se concentraba, porque la angustia estaba muy grande. Y ojo que yo no pretendo justificar una muerte de ninguna manera, ni asesinatos, pero tenemos que explicar para que tú y yo sepamos que esto se puede presentar y hay que impedirlo, hay que evitarlo. Estamos haciendo una labor de prevención. Entonces, a los 2 meses que lo salvan de haberse intentado suicidar, conoce a esta joven. Y no conocemos la historia de ella, pero se enamoran, se van a vivir juntos, y él, con esta angustia que tenía y sin curarse de su depresión, vuelve a fallar en el trabajo y lo botan varias veces. Y entonces empieza a subir a los ómnibus empieza a pararse en los paraderos y a trabajar con los microbuses, como por esos que avisan a los relojes cuando va a venir otro microbús detrás, pero no va jamarra y empieza a ser jalador en Gamarra. Pero ¿cómo puede ser jalador con entusiasmo cuando tiene dentro esa depresión? Y entonces queda sin trabajo. Lo que me llama la atención, escribe a un amigo y le dice, podemos hacer algo juntos, y uno de los amigos por Facebook le contesta y le dice ven, pero él ya no regresa, porque había escrito a otro amigo y le dice, hermano, por favor, dame algo de dinero, no tengo nada. Y el amigo le responde que no puede. Y él, por otra parte, había muchos problemas en su casa con su pareja, porque ella le exigía el dinero y él no tenía. Yo nunca entiendo estas cosas, porque nunca entiendo que me voy a molestar y decirle a la pareja, me tienes que traer dinero, porque yo tengo que tener la capacidad de saber que si él no puede trabajar, es por un problema emocional. Igual cuando un muchacho no puede estudiar, es un problema emocional, si no la gente corre por la vida. Entonces algo está pasando, algo está atorado, no pasa bien el agua. Entonces parece que hay laberintos porque él no le da dinero a ella y ella se desespera. Ahora, para que una mujer se desespera porque no le dan dinero, tú que ves este programa, tú tienes que saber que ella se desespera porque de niña no ha tenido afecto y el dinero reemplaza el afecto. Cuando tú te quieres, entonces tú te provees de lo que necesitas. Pero si es que tú estás tan desesperada, entonces no vas a trabajar bien e inconscientemente vas a buscar seguir desesperado por el dinero. Cuando uno ya se mejora, cuando uno ya se arregla, cuando uno se cura, entonces no solo empiezas a llenarte el alma de lo que vas a hacer, sino que empiezas a actuar, a hacer cosas. No te gusta este trabajo, lo cambias. El problema es quedarse en el lamento. Él ya no podía salir. Tuvo algunas salidas cuando llama a los amigos, pero ya no podía salir, en mi opinión. Él se había intentado quitar la vida y no se había hecho tratamiento. Y entonces entras en un círculo vicioso. No tienes pastillas para la depresión. Hay mucha gente que se niega con el criterio absurdo de que no, yo salgo solo. No, uno no sale solo. Eso es mucha suficiencia. Es como los chicos drogos. Ellos no tienen nada, siempre salen solos. No, ¿sabes por qué? Porque el entusiasmo para la vida depende de algo químico, de los neurotransmisores. Y si tu serotonina está baja porque trajiste temas de la infancia, no estás igual. Entonces este muchacho tenía que haber seguido su tratamiento. Y la señora, yo no digo que sea mala, pero probablemente no sabe estas cosas. Estas cosas son las que hay que decirlas. Entonces le exige, él no puede,
y probablemente se desespera, dicen los vecinos que habían problemas terribles, y él le pide que no se vaya. Por un lado, no se cura y entran en un círculo vicioso. Ella le dice, tienes que trabajar, tienes que darme plata para los niños, y él, ¿qué le dice? No tengo. Él quería una madre que lo mantuviera, probablemente. Quería que ella lo aceptara como sea. Yo no sé qué pasó con la madre biológica, pero de alguna manera estar con una joven, no trabajar, es como que le está diciendo busca de otra persona. Eso es. Inconscientemente, este hombre que había estado solito en la infancia, abandonado, inconscientemente es mi hipótesis, que no esforzándose, no yendo a curarse, no diciéndole, mujer, ¿de dónde voy a sacar? No puedo, estoy enfermo. Trabaja tú, ayúdame para conseguir medicina para nuestros hijos y voy a salir, vamos a salir. No, él quiere que ella se quede y ella quiere irse. Ya no quiere vivir con él, entonces él, para presionarla para que no se vaya, se queda con los niños. Y allí es donde no entiendo. Yo creo que los dos han estado perturbados, porque ella como mamá tenía que haber sacado a sus hijos. Voy a la policía y los saco, porque no puede ser que mis hijos no vayan al colegio. Ella se molesta, y no de mala, sino que habrá estado también, se habrá sentido rechazada por rechazos de su infancia, y es tan su desesperación que se va y deja a los niños. Imagínense un hombre deprimido que siente que ama a los niños, siente que los niños se han quedado solos con él y que no va a tener que alimentarlos. Probablemente encuentra en su mente trastornada que la única manera de salvar a los niños y él es matarse. Claro, la señora, sin darse cuenta, también demuestra, porque está muy molesta, que no hay maternaje, porque si no tenía que sacar a los niños. Pero ella está herida por su infancia seguramente, porque se sintió abandonada o maltratada. Entonces yo les cuento esto porque quería que ustedes se dieran cuenta cómo la historia nos marca siempre y cuando no retiremos las marcas. Por eso esa frase es bien importante. Esa frase que dice, las emociones que te hicieron sentir de niña o de niño son muy importantes, pero más importante es lo que tú haces con ellas. Cuando una persona sabe que está con problemas y no arregla, es porque está necesitando de madre. ¿Cuántas chicas hay que son miembros de una familia y no trabajan, están mal, porque saben que tienen soporte y quieren que la hermana mayor o el hermano o la madre o padre se hagan cargo de ellos? Eso es agresión. Acá cada uno baila con su pañuelo, cada uno tiene que caminar, esforzarse, curarnos, porque nadie ha tenido padres sanos. Todos tenemos que arreglarnos. Y por eso es que acá en la clínica tenemos espacios para ello. Los días sábados yo estoy a la 1:30, tengo dos talleres, uno tras otro, para que ustedes nos cuenten, me cuenten lo que tienen, para que los demás escuchen y para que vayamos saliendo del problema. No importa desde que tengan 14, 20, 40, 60, pero tenemos derecho y obligación de ser felices, porque no solo es un derecho. Yo tengo derecho a ser feliz, pero tengo la obligación de no torturar a mi medio ambiente, ni menos a los que nos quieren. Porque hay personas que dicen yo hago lo que quiero, pero hay que considerar a los que están alrededor de nosotros y nos quieren. Hoy en la mañana, al llegar acá, encontré a una señora que dice, bueno, su esposo se fue con otra persona y cuando la familia de él lo ve viejo, acabado, pero sigue con esta señora que es casada, la otra, él le dice, nadie se preocupe por mí. ¿Cómo que no se van a preocupar si lo están viendo doblado en 4, canoso, viejo? No, nadie tiene que preocuparse por mí.
Entonces no es así, la palabra no basta, hay que tener la emoción y el sentimiento de considerar a los demás. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de otro tema del que me nutrí el día que estuve también en Radio Capital, porque había un caso bien delicado de una señora que pega a su hijo porque el hijo no aprende. Regresamos en un momento. Espérame que vengo pronto, espérame para estar solos, que quiero sentir paz. Cuando te vi bailando en la pista me enamoré a primera vista, despertaste en mí algo inexplicable. Giramos los dos y luego tocaste mi corazón, tu aliento en mi cara. Espérame que vengo pronto, espérame para estar solos, que quiero sentir paz. Estamos regresando con nuestro programa y acá para estar contigo pues un rato más, ¿no? Y poder intercambiar cosas. Escríbenos, dinos lo que te está pasando o ven acá a nuestros talleres, ¿no? Bueno, quería decirte que el otro día realmente me impresionó la generosidad de Laura Borlini, ¿no? Laura Borlini me dijo el viernes que fui a las 9 de la noche que ella había ido hace un mes con sus programas para la familia y que una señora había llamado y le había pedido ir y había ido al programa y que le había dicho que hace años me escuchó que no debía pegar a los niños, a su hijito, y se impresionó y ella quería dar su testimonio y lo hizo. Bueno, gracias, ¿no? Pero ese día estaban conversando con Laura sobre cómo hay gente que llama por teléfono y le comunican a ella de que la vecina le tira cocachos a su hijo en la cabeza porque no aprende. En mi casa trabaja una joven que le es muy difícil memorizar lo que yo le digo, muy difícil memorizar. Y claro, ya le dije un día, ¿por qué razón yo te digo algo y no lo grabas? Si se le da una receta 2 días, al tercer día ya no se acuerda. Entonces ella me contó que siendo niña no supo la tabla de multiplicar, de sumar, y la profesora le dio un empujón y le pisó la cabeza en Huaraz. Entonces la profesora quería que ella estudiara así, pero no tenía tolerancia ni paciencia. Yo puedo querer lo mejor, pero no por eso tengo que controlar mi cara, mi cabeza, mis manos, mi cuerpo, para que no salga la rabia por ahí y luego explicar, ¿no? Es difícil, pero tenemos que hacer un entrenamiento y hacerlo. Entonces, el día miércoles probablemente voy a ir a Radio Capital a las 9 de la noche con la doctora Mónica Casas para poder explicar a los padres de familia, ella que es la especialista, por qué no se puede gritar a los niños. Acá hay problemas que son emocionales y ya de aprendizaje. En problemas emocionales hemos dicho varias veces de que si tú quieres que tu hijo aprenda, tienes que hacer que en su cabecita se asocie el libro con un rostro bonito de la madre. Uno asocia. Yo recuerdo, y lo he contado, que cuando fue el terremoto del 70, mi esposo me había regalado una mecedorita y ese día la trajeron minutos antes del terremoto. Y yo me senté en la mecedorita y en el momento que me siento para probarla, se da el terremoto del 70. Y yo no pude volver a sentarme. Con esfuerzo, porque cuando me sentaba, asociaba la silla con el terremoto. Tenía que vencer eso. Imagínate los niños cuando ven un hilo y asocian la cara de bruja de la mamá, que los quiere pero pone esa cara. No es fácil. Entonces, lo importante es saber que los problemas de aprendizaje, el rendimiento escolar, tú quieres que tu hijo rinda,
¿Qué madre no quiere? Pero el rendimiento escolar tiene que ver con cómo esté el alma. Y para los niños es un golpe emocional cuando les ponen baja nota. Es un golpe emocional cuando el profesor los riñe por no haber aprendido. El profesor tiene que saber si el niño no ha aprendido, es porque algo le está faltando, pero los humillan. Hay niños que se orinan. La semana pasada tenía un caso de una señora que porque resondró, aunque ustedes lo vieron porque lo leí acá, que decía que porque no había sabido, lo había humillado a la niña y se había orinado la criatura. Yo les leí la carta, no recuerdo el nombre. Entonces, les causa baja autoestima, se sienten brutos, se sienten que no valen. Y como se van avergonzando cuando tienen baja nota o el profesor les llama la atención, los niños que a su vez tienen maltrato en su casa y no quieren ser maltratados, se ponen como sus padres maltratadores y hacen bullying. Entonces, hay que arreglar los trastornos de comportamiento. Hay chicos que no entienden. ¿Acaso tú cuando tienes problema no andas en la luna? Y yo sí. Me hablan y digo, ¿qué? Porque estoy en otra cosa cuando estoy pensando. Pero imagínate, también uno se anda en la luna cuando está angustiada. Entonces, el déficit de atención, el trastorno, el TDAH, todo eso tiene que ver con el alma. Entonces hay que enfrentarlo de dos maneras. Ponerlos al día para que aprendan a leer, para que comprendan lo que leen, para que comprendan la lectura, y paralelamente hay que darles el apoyo emocional. Hay niños que andan tan en la luna que no perciben lo que se les dice. Hay trastorno de percepción. ¿Ah? ¿Qué? No saben. Están mirando aparentemente, pero su cabecita está en otra cosa. Luego, escuchan y no saben de lo que están escuchando. ¿Qué? No comprenden el lenguaje. Hay casos tan graves donde la angustia es tal que tienen problemas con su esquema corporal. Es como que tú sabes dónde es tu cabeza, pero ellos andan en la luna, cogen un papel, se les cae, tienen problemas con su esquema corporal. Luego, tampoco escriben bien, no coordinan. Todo eso hay que hacer que se traten. Entonces, para eso acá hemos hecho un área de todo lo que es trastornos emocionales y aprendizaje para niños. Primero, antes de los 4 años, para hacerles una medición a ver cómo están. Y después, cuando ya tienen problemas en el colegio, para ver de qué se trata y para entrenarlos. Porque hay que hacerlo, pero no como en el caso que me contaba Laura, de que les pegan en la cabeza. Hay déficit de atención, no se pueden concentrar y no se acuerdan, porque para poder grabar lo que me están diciendo yo tengo que estar atenta, pero si no atiendo porque estoy en la luna con angustias, tampoco memorizo. Entonces yo no les puedo dar cocachos para que memoricen, ni puedo atreverme a esperar la nota con látigo en la mano o castigo, porque esa angustia que hacen que estén mal se va a duplicar. Hay chicos que no pueden escribir, no solo escribir, no pueden expresarse. Hace poco una señora me contaba que había no sé si acá estuvo acá, no estuvo acá en el programa, tenía tales problemas que ellas eran 2 hijitas, pero estas 2 hijitas eran de un señor X, pero que a la vez tenía esposa, etc. Ella no se explica por qué la mamá, esto ocurría en Iquitos, la mamá hacía que fueran a visitar al padre, el cual tenía su esposa enferma y no bajaba, solo las hijas grandes. Pero ella no estaba autorizada para tratarlo como pareja, y además, ¿para qué iba a la casa de la pareja?
pero además a las niñas no podían decirle papá y estaban tan calladas que la señora no puede expresarse ahora. Le da temor expresarse, habla poquito, porque tuvo que callar desde niña. Esto, si esa niña no me contaba, no le pregunté cómo, porque ahora no puede expresarse frente a la pareja, se casó, la pareja hacía lo que quería y ella no podía hablarle. Era como que le habían quitado, la habían castrado. Tú no tienes derecho a hablar. Entonces, los niños, cuando han visto problemas en la casa, no pueden expresarse. Ustedes no han visto montones de niños que tartamudean. La tartamudez no es que el niño no puede hablar, sino que tiene tantas cosas, pero tiene cosas por decir. No es que se le dice imagínate, no es que no tiene imaginación, es que tiene un agolpamiento de cosas, pero tiene miedo a expresarse. ¿Por qué miedo? Y si digo mal y me pegan, siempre detrás de un niño tartamudo, de un adulto tartamudo, ha habido una autoridad, padre o madre o criador, violenta. Entonces, si estamos en una etapa donde las criaturas todavía son plantitas que arreglar, ¿por qué no arreglarlo? ¿Por qué? ¿Para que este problema siga? O a veces tenemos los padres la fantasía que se va a arreglar. No se va a arreglar. Es como las plantitas cuando empiezan las hojitas a tener huequitos. Quiere decir que tienen gusanitos. Pero las personas, cuando no podemos enfrentar el problema, esto nos pasa a todos, lo primero que nos causa, cualquier problema nos causa fastidio. ¿Quién no va a tener fastidio de tener problemas? Y además problemas, cuando decimos problemas es que no los hemos esperado y que no depende de nosotros muchas veces arreglarlo. Es como que sintiéramos que alguien nos causa el problema. Nos causa molestia. ¿Y qué hacemos? Tendemos a negarlo. Se va a arreglar, ya se va a arreglar. Esto se arregla. ¿Por qué? Porque nos duele y porque no queremos hacer el esfuerzo que somos parte del problema. Si tú tienes un problema o yo tengo un problema, yo soy parte del problema. Pero a veces no entendemos por qué y entonces es causa el otro. Entonces, eso nos pasa con nuestros hijos. Si el hijo va al colegio y no rinde, me es más fácil creer que es un flojo. ¿Por qué? Porque si es flojo yo no tengo la responsabilidad, es él el flojo. Y entonces basta con que lo guapee. ¿Por qué lo voy a guapear? Porque a mí también me guapearon. Nos cuesta sacar como un esparadrapo esa idea y saber que en todo problema que tienes tú, que tengo yo, también, aunque nos moleste, tenemos parte. Y a veces no sabemos de dónde, pero tratándose de nuestros niños, si estos niños, nuestros hijitos, han sido fabricados en la casa, tenemos responsabilidad. Y todo se puede hacer, menos gritarlos. No se puede hacer nada, nada se arregla gritándolos, sino hablándoles, que es difícil, lo comprendo, pero muchas veces queremos negar el problema. Y hoy día en la mañana pensaba sobre eso, ¿no? Que la vida nos trae problemas, a todos. Pero si no, no sería vida. Esto lo pensaba a propósito de un familiar que tiene unos trámites en un ministerio y tiene muchos problemas. Y yo decía, bueno, pero si estuviera, me molesta, me duele, pero si estuviera muerta no tendría problema, porque estamos vivos, tenemos problemas, y mientras tengamos fuerza tenemos que salir adelante. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Si hemos tenido padres que no han salido adelante, o tenemos una parte infantil que no quiere o que quiere que mi padre me arregle, o simplemente ya estoy con tanta rabia que me quiero olvidar, no me doy cuenta que el tiempo pasa. Entonces, mientras más pronto puedas ayudar a tus hijos, mejor. Y por eso es que, viendo todas estas cosas, es que les repito que hemos creado un área de aprendizaje y trastornos para niños, así es que tráelo antes de los 4 años para hacerle su medición
y poder ver cómo lo ayudamos. Queremos decirte también de que todo cambia en la vida. Bueno, entonces los traes desde hasta 4 años para hacer la medición y ver cómo va a ir al colegio. Y después, si tienen problema, tranquila, todo se arregla. Acá tenemos a una especialista, la doctora Casas, que tiene mucha experiencia para ver cuál es el problema y cómo lo afronta. Y como todo en la vida cambia, paso a otro tema, queremos ofrecerles talleres lindos. Entonces, los días jueves teníamos un taller para crecer durante muchos años. Por ahora lo vamos a suspender porque queremos crear otras cosas. Queremos crear otros talleres, como por ejemplo, cómo eres de productivo tú, cómo tu emoción está interfiriendo en tu producción, qué es lo que quisieras para la vida. Todos estos talleres que no necesitas estar viniendo, sino vienes una vez y los tomas, queremos ofrecerlos a ustedes. Estamos el día miércoles, pasado mañana, vamos a dictar el taller, que son 7 u 8 sesiones, que se llama Taller para controlar la ira. Mira, vienes 7 u 8 sesiones y te vas a ir con una técnica para controlar la ira, porque la ira no es solo para que no mortifiques a la gente que vive contigo, sino para que tú la desarmes y puedas pensar. Y el próximo lunes tenemos el taller Voz, Cuerpo y Actitud para que camines linda, derecha, hables bien. Y en Los Olivos tenemos este sábado, el taller para niños de 3 a 11 años. ¿Ya? Y bueno, nada más, mira nuestra página y mira todo lo que tenemos. Un abrazo para todos y hasta el día miércoles, como siempre, al mediodía. Espérame que vengo pronto, espérame para estar solos, que quiero sentir